Continuando con la unidad 6 de SMATE octavo grado, estudiaremos el tema 1.11, características de las bisectrices de un triángulo. El inicio nos dice, en la siguiente figura el segmento BI y el segmento CI son bisectrices del triángulo ABC y se cumple que el segmento ID es perpendicular al segmento AB. El segmento IE es perpendicular al segmento BC y el segmento IF es perpendicular al segmento CA. Demuestra lo siguiente. Literal A. El segmento ID es igual al segmento IE y este es igual al segmento IF. Literal B. El segmento AI también es bisectriz del triángulo. La solución nos dice, literal A, el triángulo EIB es congruente con el triángulo DIB por criterio 1 de congruencia de triángulos rectángulos. Entonces, el segmento ID es igual al segmento IE por la congruencia a la que llamaremos 1. Observemos la imagen. Por acá tenemos el triángulo EIB y por acá el triángulo DIB. Ambos triángulos son congruentes. Luego tenemos por acá el segmento ID y por acá el segmento IE. Ambos segmentos son iguales. El triángulo CIE es congruente con el triángulo CIF por criterio 1 de congruencia de triángulos rectángulos. Entonces, el segmento IE es igual al segmento IF por la congruencia a la que llamaremos 2. Observemos la imagen. Por acá tenemos el triángulo CIE y por acá el triángulo CIF. Ambos triángulos son congruentes. Por acá tenemos el segmento IE y por acá el segmento IF. Ambos segmentos son iguales. Por lo tanto, el segmento ID es igual al segmento IE y este es igual al segmento IF por las afirmaciones que llamamos 1 y 2. Observemos la imagen. Por acá tenemos el segmento ID. Por acá tenemos el segmento IE. Y por acá el segmento IF. Los tres segmentos son iguales. Literal B. En el triángulo FIA y triángulo DIA, el segmento ID es igual al segmento IF. El segmento IA es compartido por el literal A y por la construcción. Por acá tenemos el triángulo FIA y por acá el triángulo DIA, el segmento ID y el segmento IF. Luego por acá tenemos el segmento IA que es compartido por el triángulo FIA y el triángulo DIA. El triángulo FIA es congruente con el triángulo DIA por criterio 2 de congruencia de triángulos rectángulos. Entonces, el ángulo IAF es igual al ángulo IAD. Por lo tanto, AI es bisectriz del triángulo ABC. Observemos la imagen. Por acá tenemos el ángulo IAF y por acá el ángulo IAD. Ambos ángulos son iguales. Por acá tenemos el segmento AI, que es bisectriz del triángulo ABC. La conclusión nos dice, el punto I donde se intersecan dos bisectrices de un triángulo se conoce como incentro. La distancia del incentro a cualquiera de los lados del triángulo es la misma. La distancia es la longitud del segmento trazado desde el punto I
perpendicular a un lado del triángulo. Además, la tercera bisectriz también debe pasar por el punto I, es decir, las tres bisectrices se intersecan en el incentro. Observemos la imagen. Por acá tenemos la primera bisectriz, por acá la segunda bisectriz y por acá la tercera bisectriz. El punto I, donde se intersecan las tres bisectrices, recibe el nombre de incentro. Bien, chicas, espero que el video les sirva. Ahora les corresponde a ustedes resolver lo que les pide el lápiz. Bendiciones.